Amigas y amigos, continuamos y de inmediato abordamos tema de salud pública. Además de todos los esfuerzos por parte de autoridades, de equipos de atención médica, de la insistencia que incluso a través de esta tribuna podemos reiterar, no deja de ser preocupación el incremento de los nuevos casos por coronavirus. De acuerdo al registro por parte de la Universidad Johns Hopkins, se ha alcanzado una cifra bastante alarmante. A lo largo de toda la pandemia, durante 24 horas, se ha roto el récord de más de 1 millón de nuevos contagios. Esto sin duda involucra la responsabilidad individual de lo que podamos aportar cada quien en materia de prevención. Dejémosle el trabajo a los científicos en torno a los nuevos hallazgos que puedan precisarse sobre las vacunas, sobre los tratamientos alternativos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos a la mano? Dejémosle la oportunidad a los expertos para despejar estas dudas. En el día de hoy tenemos uno de ellos, amigo de esta casa, quien saludamos de inmediato, el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico especialista en ingeniería biomédica. Doctor, nos complace mucho saludarlo en este comienzo de 2022, esperando que su recuperación sea óptima. Hemos sido algunos los que no pudimos evitar estar en contacto directo con el coronavirus durante el último año. Sin embargo, tenerlo nuevamente en esta tribuna nos agrada mucho y desde acá saludamos su presencia y su recuperación. Un gran abrazo. ¿Cómo está en estos momentos su condición de salud, doctor? Muy bien, muy bien. Afortunadamente tuve la suerte de haber sido un privilegiado en este planeta y de tener 3 dosis de una vacuna que funciona, que es efectiva y que es segura, y que me permitió pues superar esta infección con mínimos problemas. En realidad, un par de días después que me llamaste para decirme que estabas enfermo, pues sucede que también empecé yo a sentir molestias en la garganta, malestar, síntomas de gripe, y al hacerme el test pues se hizo evidente que tenía COVID. Me cuidé, pasé unos 3-4 días con unos cambios característicos que son muy similares a los de una gripe o un resfriado común. Y luego empecé a mejorar y desde entonces pues estoy sintiéndome cada día mejor y ya libre de síntomas y ya también pues no estoy positivo. Sin embargo, pues ha sido la tendencia general de la mayoría de los infectados que han sido vacunados. Y la variante Omicron ha demostrado una tasa de contagio enorme, como lo hemos visto a nivel de los diferentes países, pero no es tan severa como las variantes anteriores, de tal manera que la mayoría de las personas sanas, vacunadas, infectadas con Omicron o con Delta, pues terminan con mínimos problemas de salud y no terminan en los hospitales. No así aquellas personas que, bien porque son susceptibles o por no estar vacunadas, pues lamentablemente muchos de ellos han terminado en el hospital convalecientes o complicados de algo que ha podido haberse prevenido. No el contagio, aquí se va a contagiar todo el mundo. Con esta variante Omicron hay la sensación a nivel mundial de que esto es demasiado infeccioso y ya se ha expandido demasiado para pensar que no se va a contagiar una inmensa cantidad de gente. Imagínate, ya rompimos 1 millón de casos diarios. De tal manera que de ahora en adelante no va a ser tan importante el número de casos como el número de gente que se hospitalice. Sí. Y eso va a depender de que las personas se hayan vacunado y estén protegidas y cuiden su salud. Sí, doctor, y precisamente viendo algunos detalles de la estadística, observamos que la tasa de mortalidad se mantiene aplanada. Es decir, que en medio de estas cifras críticas, sobre todo con esa inclinación en alza tan extrema que se registró durante los últimos días en las nuevas infecciones, pudiésemos estar un poco tranquilos de que esas hospitalizaciones no estén conduciendo por razones de salud a las personas hacia condiciones mucho más graves, es decir, donde haya que enfrentarse también a este escenario que a comienzos de la pandemia enlutó a muchas familias en Estados Unidos y en el mundo. Ahorita el problema es que esa inmensa tasa de contagio tiene comprometida
el tránsito aéreo, porque muchos pilotos y personal de tierra están comprometidos, vastos sectores policiales, de enfermeros, de personal de salud, de empleados de muchas empresas no han podido acudir a sus trabajos y cumplir con sus funciones porque están infectados con esta variante Omicron, que los va a tener en casa probablemente una semana, y que aunque no se complique mucho, pues es necesario guardar reposo, porque si uno trata de hacerse el loco y salir a trabajar, va a encontrar que no solamente contagias e infectas a otras personas, sino que probablemente le das chance al virus de que se replique en grado sumo y termines llevándote al hospital complicado. Entonces es muy importante que las personas que tienen doble dosis se pongan la tercera dosis. Solamente el 25% de las personas norteamericanas vacunadas con 2 dosis se han puesto la tercera dosis. Y todas aquellas personas que de alguna manera su salud no está tan comprometida o tienen una edad mayor de 50 o 60 años, es importante que tengan las 3 dosis, ya que esta vacuna no se considera efectiva e importante hasta de no tener las 3 dosis utilizadas, ¿no? E incluso en pacientes con cierto nivel de deficiencia física, mayores, personas con afectaciones, enfermedades crónicas, puede estar incluso justificada la 4ª dosis, como ya algunos países se están planteando. Sí, doctor. Ahora, partiendo de su propia experiencia durante la recuperación, además de la literatura con la que usted tiene contacto, ¿qué le podemos recomendar a las personas, tomando en cuenta en esta oportunidad que estamos en medio de temperaturas bajas, no tanto acá en el sur de Florida, no tanto en el estado de Florida, o al menos en la zona peninsular de Florida, porque si nos vamos ya a la zona continental, las condiciones del clima cambian. Y además de ello, estamos en medio de la temporada de influenza. Cualquiera de las dos condiciones virales tienen similitudes profundas. ¿A qué debemos atenernos? ¿Cómo debemos prevenir la condición de gravedad? ¿Qué debemos hacer ante la primera señal de sospecha? Bueno, ahorita cualquier persona que esté en esta zona y que esté en actividades regulares y que tenga un proceso agudo de cansancio, fatiga, congestión nasal, dolor de garganta, parece ser un común denominador como signo inicial. No esperen que pierdan el olfato o el sentido del gusto. Aparentemente esos síntomas no son tan importantes con la variante Omicron. Se comporta como una gripe simple. Pero es importante entonces que no sabemos si es una gripe simple, no sabemos ni siquiera si es la variante Omicron, así también comienza la variante Delta, que todavía está por ahí. Entonces es importante que las personas guarden reposo, tengan un tratamiento sintomático, esencialmente como manejan cualquier cuadro gripal, pero si notan que empiezan a empeorarse, tienen que contactar al médico. Si empiezan a tener dificultad respiratoria, es importante que contacten a su médico. Y es lo que está sugiriendo el CDC y la FDA. Están sugiriendo esto que estoy describiendo, no es una opinión mía, estoy simplemente diciendo, porque la otra idea que era salir corriendo para los hospitales puede causar una cantidad de problemas para nada, porque si los cuadros no son importantes lo van a mandar de nuevo a su casa. Entonces es importante que las personas tengan ese criterio de saber cuándo acudir al hospital, y un buen ejemplo es contactar a su médico por teléfono, por telemedicina, plantearle sus síntomas y decidir entonces si se justifica o no. Lo que está pasando es que muchas personas se están haciendo el test en su casa con el test doméstico ese de la cajita. El test sale positivo, y si el test sale positivo, pues ya tienen COVID. Si no tienen mayores síntomas y mayor problema, mucha gente está guardando su cuarentena. Esto es importante porque esto está creando un subregistro, es decir, el sistema, el gobierno, no sabe si usted tuvo COVID o no, porque usted no llama al gobierno para decirle que su test salió positivo. Y en esos momentos hay muchas familias que se están haciendo el test entre los familiares, y hay 2 y 3 en la misma casa que se han contagiado. Esos son 3 casos más de COVID, del cual el sistema desconoce por completo. Y estas personas, como dije, si no tienen síntomas mayores o complicaciones, pues pasan sus 4 o 5 días de cuarentena, a veces pueden prolongarse hasta 10 días y superan el cuadro. Lo que pasa es que ya hay mucha gente vacunada, y esa es la razón por la cual no estamos viendo los hospitales llenarse de gente. Pero es tal el nivel de contagio que inevitablemente va a haber mucha gente que sí se va a complicar y va a terminar en el hospital. Y eso es lo que hay que evitar, que los hospitales se saturen, porque como les dije, hay incluso carencia de personal hospitalario porque están también enfermos de COVID. Sí, doctor, y
en los aeropuertos. De hecho, los retrasos en los vuelos, la cancelación de los vuelos, no solamente por las condiciones del clima, sino también por la falta de personal, la falta de pilotos, como usted lo mencionaba. Doctor, un informe proveniente de Dinamarca nos hace tomar un poco de aliento, ¿no? Afirman que al menos en esa nación, en 2 meses pudiese neutralizarse la acción infecciosa del coronavirus. Creo que vimos en el 2021 escenarios muy favorables que pueden apostar a un ambiente controlado como lo vimos en Australia, ¿no? Los vimos en algunas naciones donde quizás la presión por parte del gobierno en el cierre de fronteras de manera oportuna y también el acatamiento de la población ante las sugerencias en materia de salud pública ha ayudado mucho. Sin embargo, esas naciones no pudieron mantener el nivel de contagio en 0, volvieron a reincidir. Porque es un nuevo virus. Sí, por favor, doctor. Sí, es un nuevo virus. Ahora es importante, fíjate, ya tenemos la experiencia de Sudáfrica. Sudáfrica subió muchísimo a mediados del mes de noviembre y alcanzó una cifra alta que preocupó a todo el mundo. Sin embargo, no muchos de esos pacientes que tornaron ser positivos en los test terminaron en el hospital. De hecho, ya empezó a bajar la curva de infectados por el COVID por Omicron en Sudáfrica. Ahora, lo interesante es que ya tenemos data científica de cómo está la inmunidad que terminan quedando los pacientes que sufren la infección por Omicron. Y los resultados son muy halagüeños. No solamente terminan con buena cantidad de anticuerpos contra el coronavirus o Omicron, sino que también tienen buena respuesta inmunológica para el virus Delta. O sea que la variante Omicron está representando una suerte de vacuna natural que está protegiendo a las personas no solamente contra el COVID del Omicron, sino contra el COVID de la variante Delta. Ahora, eso evidentemente es algo que no va a pasarle a todo el mundo y hay que entender que en Estados Unidos es ahora que está llegando esa variante a ser importante. Todavía hay muchos estados donde hay demasiada gente sin vacunación y demasiado virus Delta. Doctor, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes para continuar con esta consulta digital en materia de diagnóstico de la nación, a ver cómo nos encontramos en materia de salud pública en esta guerra contra el coronavirus. Estamos conectados por la vía digital con el doctor José Antonio Cisneros, él es médico especialista en bioingeniería. Ya venimos. Amigas y amigos, retomamos esta conexión vía digital con el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico experto en bioingeniería. Doctor, tenemos algunas dudas. A través de las redes sociales aprovecha nuestra teleaudiencia dispersa en distintos lugares porque donde se alcanza la señal de EBTV a través de la aldea global, hay un venezolano allí, sobre todo conectado para tratar de aclarar algunas inquietudes. Una de ellas es: ¿en qué momento una persona infectada por coronavirus de la variable Omicron puede resultar nuevamente recontagiada? Es decir, por alguna literatura, y descarto que mi comentario sea acertado, yo soy un simple comunicador social y por eso recurrimos a los expertos, pareciera que la reinfección es mucho más probable con Omicron y se acortan estos tiempos de quizás de prudenciales y discreción que tenía el sistema inmunológico una vez pasada la recuperación. La respuesta es no sabemos, porque es demasiado temprano saber el comportamiento del Omicron y de su respuesta inmunológica en tan poco tiempo. Recuerda que no tenemos más de un mes de información clínica sobre el Omicron, ¿no? Y por otro lado, la reinfección con cualquier enfermedad depende de 2 factores. La primera es qué tan fuerte y sólida es la inmunidad adquirida por la infección, pero también qué tan eficaz es el sistema inmunológico del paciente. O sea, la mayoría de los pacientes que se reinfectaban por el COVID el año pasado, se reinfectaban porque su sistema inmunológico era deficiente, ¿ok? Pero después se hizo evidente que los
anticuerpos generados por la vacuna, después de 6, 7, 8 meses de haber sido administradas las primeras 2 dosis, necesitaban un refuerzo, una suerte de recordatorio al sistema inmunológico de cómo defenderse. Entonces, el hecho de que una persona se reinfecte depende de 3 cosas. Primero, que vuelva a entrar en contacto con el virus. Segundo, que la respuesta que haya tenido a la experiencia inicial sea sólida. Y tercero, que su sistema inmunológico esté competente. Si pasan las 3 cosas, puede reinfectarse. Doctor, hay muchas personas que han atravesado incluso más de los 5 o 7 días recomendados de este aislamiento una vez que se ha detectado el carácter positivo de esa prueba de detección de COVID-19 y incluso pueden seguir registrando positivo 3 semanas, 4 semanas. Esto quiere decir que siguen contagiando a las personas, la carga viral es nociva. ¿De qué manera es recomendable mantener el aislamiento cuando esta persona sigue registrando un grado positivo? Fíjate, depende mucho del test del que estés hablando. El test de inmunoglobulinas, el test de la cajita, es un test que es poco específico. Entonces, es muy probable que una persona que tenga ya 6, 7, 8 días de haber sido positivo salga negativo en el test de inmunoglobulina, en el test de serología. Pero si se hace un PCR, que es mucho más sensible a esa prueba, es posible que el PCR todavía salga positivo, porque con la experiencia que adquirimos el año pasado viendo la evolución de las personas que habían pasado el COVID, nos dimos cuenta de que una persona podía tener un contagio, lo que se llama la carga viral, cuántos virus carga en la nariz, suficientemente poca para no contagiar a otra, pero suficientemente para dar positivo al test. O sea que está un poco lo que tú decías, ¿no? Si una persona da positivo en el test significa que es contagiosa. La experiencia adquirida y registrada en muchos investigadores de esto es que una persona podía ser positiva en el test y ya no ser capaz de contagiar a otro. Bueno, y como este escenario también hay de familias, porque sé de personas que están la familia contagiada completamente y una de ellas está todavía negativa. No quiere decir que no vaya a ser susceptible al contagio o su carácter inmunológico es supremamente poderoso, doctor. Bueno, hay muchas razones por las cuales en un cuadro familiar con varias personas con COVID, una de las personas no tenga COVID o tenga un COVID asintomático. Cada persona tiene, acuérdate que muchas personas tienen una inmunidad natural al COVID, es decir, no se van a infectar bajo ningún respecto, pues. Entonces eso es importante entenderlo, a lo mejor son personas que tienen esa inmunidad natural. Ahora lo que sí es importante es que independientemente de que tú te sientas bien, sigas usando el tapaboca cuando vayas a tu trabajo y cuando te reúnas con gente. Mientras esta parte de invasión de casos nuevos esté, lo más razonable cuando uno salga a ambientes exteriores donde va a estar en contacto con personas. Si usted lo que va a caminar al aire libre o está en un parque o va a estar reunido con sus familiares, quizás no es necesario el uso de la máscara. Pero si usted va a estar en una reunión de trabajo o a un supermercado o a una región de esta, es importante que todavía use la máscara. Porque de esa manera, si usted está positivo, va a evitar contagiar a otro. Y si usted no está todavía positivo, es muy probable que si no usa la máscara, otro lo contagie a usted. Si una persona da negativo en el examen y tiene los síntomas, puede existir la probabilidad de que no sea COVID, sino influenza, o que está a punto de generar el carácter positivo de coronavirus, doctor. Por eso te digo, depende del momento. Fíjate, por ejemplo, en el caso mío, yo empecé con malestar, no sabía qué tanto era, al día siguiente amanecí muy mal y me fui a hacer la prueba. La prueba de inmunología, la prueba de la muestra sencilla dio que no era negativo, que no era positivo, y el PCR que reportado 24, 48 horas después dio que era positivo. O sea, y la gran mayoría de las personas que me han contactado para preguntarme, usualmente son personas que el primer día tienen síntomas, el segundo día se hacen el test de la cajita, sale negativo, el tercer día si todavía se sienten mal, se hacen el test de PCR, salen positivos, pasan 2, 3, 4 días más, empiezan a sentirse mejor y ya para el 10º día probablemente ya no tienen síntomas y sienten que pueden salir y volver a sus trabajos. Es probable que sea así, pero si vuelve a su trabajo, llévese su máscara.
Doctor, en esta oportunidad o en el comienzo de este año comienzan los niños también y los adolescentes al reingreso a las aulas. Se ha descartado, al menos acá en el sur de Florida, en el condado de Miami-Dade, postergar el inicio de clases. No es como Los Ángeles, donde se postergó para la próxima semana y que se condicionó el ingreso de estudiantes en algunas instituciones a un resultado negativo de la prueba. Mientras esto no ocurra acá, ¿cuál es la recomendación para los padres en torno a lo que deberían hacer sus muchachos dentro de las escuelas? Porque sabemos que toda esta movilización durante las fiestas nos va a pasar factura en las próximas 2 semanas. Bueno, ya la FDA autorizó la tercera dosis de la vacuna para los niños entre 12 y 15 años, 17 años, ¿no? O sea que ya esa parte, aquellos padres que quieran darle una mejor protección a sus hijos, les pueden poner la tercera dosis de la vacuna, al igual que la población adulta. Eso es importante entenderlo. La otra, lo que decida cada distrito escolar depende mucho de varios factores. Primero, la climatología del sector del sistema escolar. La Florida, pues no tenemos las bajas temperaturas que se ven en otros estados. Ni el hacinamiento, ni la mayoría de las escuelas de nosotros son tan viejas en términos de tener aulas pequeñas, mal ventiladas. Afortunadamente el clima en la Florida permite una mayor modernidad en las instalaciones escolares. Eso por una parte. Por el otro lado, también depende de la virulencia demográfica de la zona. O sea, si hay mucha gente con COVID en esa zona, pues es razonable que ese distrito escolar tenga ciertas reservas de abrir las escuelas. En otras escuelas donde hay una baja incidencia de COVID, pues ellos pensarán que el riesgo no es tan alto y que los muchachos pueden volver a la escuela sin mayor probabilidad de que se contagien. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, desde esta tribuna, estamos agradecidos con el aporte que nos ha brindado a lo largo de lo que ha sido esta lamentable historia pandémica. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento y además de ello satisfechos por su franca recuperación y nuevamente, como siempre le hemos dicho, cuídense mucho porque a todos los expertos en medicina y en el cuidado de la salud los necesitamos completamente sanos. Un gran abrazo a la distancia, doctor. Gracias. Hasta la próxima. Conversábamos con el doctor José Antonio Cisneros, él es médico especialista en bioingeniería. Ya volvemos.